vidas que la cosa más importante que ha sucedido en nosotros es que Dios habita en nuestras vidas. Amén. Cuando Dios habita en una persona, sin duda, hermano, grabes esta frase, esa persona no se puede confundir con cualquier otra persona. La presencia de Dios marca una diferencia enorme en una persona. Y esto no tiene que ver con alguna religión, no tiene que ver con un grupo al que pertenezca, tiene que ver con la gracia de Dios que quiso manifestarse en una persona. Ahora bien, es real que Dios creó a la iglesia, Jesucristo vino a establecer a la iglesia como un cuerpo, como una familia, como un lugar santo, como una casa, como un hogar, como una esposa, como una novia, para poder vivir en familia. Y eso es importantísimo porque Jesucristo dijo que fuera de Él nada se podría hacer. Dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Así que todo pámpano que está pegado de mí puede llevar mucho fruto, pero todo pámpano que es cortado de mí no lleva fruto, no prevalece. Y dijo muchas, la vida cristiana, hermanos, obviamente radica en que Cristo viva dentro de ti. Y si Cristo no vive dentro de ti, tú no puedes vivir una vida cristiana. Algunos confunden la vida cristiana con asistir al culto, leer la Biblia, orar, ayunar, pertenecer a un grupo, y eso realmente no necesariamente es la vida cristiana. Esas son acciones cristianas, son doctrinas cristianas, que no son malas, se practican, pero esas doctrinas cristianas se practican porque uno tiene una vida cristiana. Es decir, mi forma de vida es cristiana y de ahí yo por eso tengo esos hábitos. Si no fuera cristiano, de nada serviría tener esos hábitos, porque obviamente alguien dijo por ahí que el hábito no hace al monje y los hábitos cristianos no hacen a las personas cristianas. Hay un enemigo número uno, hermanos, escúcheme, hay un enemigo número uno en contra de que las personas vivan una vida cristiana. Está en toda la Biblia, pero Jesucristo vino y nos mostró cuál era el problema con esto. Jesucristo les decía constantemente a sus discípulos que las palabras que Él les había traído eran verdad y eran vida, y que ellos tenían que vivir la palabra y practicar la palabra, escuchar la palabra e ir y hacerla, ser hacedores de la palabra, dijo Santiago, que había escuchado al maestro también. En contraste con qué, hermano, en contraste con los religiosos de la época. No sé si usted recuerde, y hablo a los que leen la Biblia, que Jesucristo repetidamente les decía que se cuidaran de la levadura de los fariseos, que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos. Y esto lo decía cuando estaban comiendo, por ejemplo, y podían comer lo que fuera, solamente procuraran no comer levadura de los fariseos. Incluso los discípulos alguna vez se confundieron y pensaron que les hablaba de no comer pan con los fariseos, o no ir a la fiesta de los fariseos, o no comer un sándwich que te invitaron a un fariseo. Y él dijo, no. Y Jesús tuvo que explicarles, cuídense de la religión, de lo religioso que son los fariseos. Hermano, una persona es religiosa cuando dice muchas cosas, pero no las vive. Por eso él dijo, es que ellos dicen y no hacen. Ellos les gusta atar cargas pesadas en los hombros de los hombres, pero ellos no están dispuestos a mover nada de esas cargas. A ellos les gusta ser maestros de muchos, pero ellos no quieren practicar lo que ellos mismos enseñan a otros. Y Jesús es más grande, hermano, de que puedas manifestar la vida cristiana o que puedas manifestar a Cristo viviendo en ti, es la religiosidad. Y le voy a mostrar, la mayoría de los cristianos, estoy diciendo la mayoría de los cristianos, no tienen una relación con Jesucristo. La mayoría tiene una religión de Jesucristo, porque se han creado muchas religiones alrededor de Jesucristo. Sí, le han puesto también muchos nombres a Jesucristo y se han creado
igual número de grupos como nombres han inventado, pero muchas de esos creyentes fueron víctimas de la religión y no conocieron a Jesucristo o no le han conocido. Y Dios estaba molesto con eso, con Dios. Y puedo atreverme a decir que en esta sala muchos no tienen una relación con Dios. He visto niños, jóvenes, varones, hermanas, hermanos, matrimonios que no tienen una relación con Dios. Y por eso el Señor me hizo un alto en lo que vengo hablando, un paréntesis, perdón, más que un alto, para explicar esta parte, porque estoy hablando mucho de vivir la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero el Señor dijo, ¿y qué pasaría si no hay presencia de Dios en ellos? ¿De qué estarían hablando? De cosas religiosas, cosas que conocen, pero no viven, cosas que dicen, pero no hacen, cosas que enseñan a otros, pero ellos ni saben cómo suceden estas cosas. Así que es importante hablar de esto y es por eso el Señor dijo, mira, y yo se lo voy a mostrar con la palabra, el Señor me mostró a través de la palabra, yo aborrezco la religiosidad. Y eso usted lo sabe, no me gusta. Y otra vez les digo, cuídense de la religiosidad o cuídense de la levadura de los fariseos. Tengan cuidado con eso. Así que escribe, me dijo el Espíritu, y pon, es necesaria una relación con Jesucristo. Y anote usted una relación con Jesucristo y luego ponga ahí, yo necesito. No una religión, no poder verlo. Pero mire, Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¡Wow! ¿Sabe qué es lo impresionante de este texto? Una que está en el Nuevo Testamento. Y que si un fariseo leyera esto, o lo leen, un judío, por eso le cuesta creer en Jesucristo, a un judío radical, a un religioso. Es más, le digo una cosa, a un religioso le cuesta creer en Jesucristo aunque esté sentado en la iglesia cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque su religión no lo deja ver a Jesús. Juan dice, el Evangelio de Juan dice que Juan el Bautista fue un hombre enviado de Dios, ¿no? Este vino para dar testimonio de la luz. No él era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz. Y déjeme decirle que muchos religiosos de la época de Juan sí creían en Juan. Así que esto corrobora que aún los religiosos constataban que Juan el Bautista sí era un enviado de Dios, solo que no lo aceptaban. Acuérdese de esta frase que dijo esta palabra, no lo aceptaban. Porque cuando Jesús les preguntó a los que lo cuestionaban a él, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Jesucristo les dijo, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me contestan esa pregunta, yo entonces les contesto lo que ustedes a mí me preguntan. Vamos, y piedra, papel o tijera. Sale. Y les dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Era de los hombres o venía del cielo? Entonces los maestros, los religiosos, los sabios en Biblia dijeron, se consultaron así en una esquinita y dijeron, a ver, ¿qué le contestamos? Porque si decimos que era de los hombres, nos va a pelear el pueblo, porque todo lo tienen por enviado de Dios. Y si decimos que era del cielo, pues nos ahorcamos nosotros mismos, porque va a decir, entonces, ¿por qué no le creen? Así que se voltearon y dijeron, ya tenemos la respuesta. Sí, ¿cuál es? Dijo Jesús. No sabemos. Oh,
Sí saben, se hacen tontos. Y Jesús dijo, sí, no saben, pues entonces tampoco yo sé. No les contesto lo que me preguntaron porque quedamos en que si me contestaban, yo les contestaba. Y como me contestaron, no sé, pues entonces yo tampoco. ¿Por qué hago estas cosas? Y los religiosos se fueron patinando porque, escucha, hermano, y anote una de las primeras características del espíritu religioso es que no acepta cuando se equivoca. Tenga cuidado. Es un espíritu religioso. El espíritu religioso conoce lo correcto, pero no hace lo correcto. El espíritu religioso sabe de Dios, pero no obedece a Dios. El espíritu religioso cree en Dios, pero no confía en Dios. ¿Me está entendiendo? Así que vino un hombre enviado de Dios a deshacer las obras del diablo y acabar con toda práctica y espíritu religioso. Por eso vino Juan predicando en el desierto, no en la sinagoga. ¿Lo ve? Todo opuesto radical. Luego Juan predicaba en el desierto y les decía, arrepiéntanse, es decir, están equivocados, están obrando mal, cambien su manera de ver a Dios, cambien su manera de concebir a Dios, porque Dios no es como ustedes están pensando. Arrepentimiento, el reino de los cielos está cerca de ustedes. El problema es que ustedes piensan muy diferente a como Dios piensa, y eso estaba profetizado en Isaías, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Y Juan vino diciendo eso. El único problema para los religiosos es que no lo estaba predicando en la sinagoga, estaba gritando como un loco en el desierto. Así que él no estaba vestido como sacerdote, aunque era descendiente de los sacerdotes, y aunque por herencia le tocaba el sacerdocio, y era hijo del sacerdote en turno, luego tendría que seguir Juan. Juan renunció a ser un sacerdote y se puso a predicar en el desierto sin atril, sin púlpito, sin estrado, sin hábitos, sin filacterías, sin nombramientos, sin nada religioso, y se fue al desierto a gritarles que tenían que pensar diferente al inmundo. ¿Y qué cree, hermano? Juan rompió todo acto religioso y en lugar de vestirse como un sacerdote se vistió como un rebelde. Como un rebelde, porque él estaba haciendo cosas que la ley de Moisés decía que no era bien que lo hiciera. Y él estaba ya como un loco, como un rebelde social, un rebelde a su sacerdocio, gritando, piensen diferente, dejen de pensar así. El reino de Dios se acercó y ustedes tienen que cambiar su mentalidad. Arrepentidos porque el reino de Dios ha venido. ¿Y qué cree que pasó? La gente no quería saber nada de él. No, la gente iba a él. ¡Wow! Yo he pensado, ¿por qué a veces cuando no nos funciona, la iglesia evangélica tiene que pensar esto? Cuando no te funciona tu predicación del evangelio, ¿por qué no piensas diferente? ¿Por qué si ya viste que la gente vas y lo sermoneas, lo invitas al culto, no quiere venir? Lo pones a orar 3 horas, lo metes en ayuno 40 noches y 40 días, no quiere nada con Dios. No sé si tenemos que preguntarnos, ¿y Dios querrá que hagamos eso? Porque yo cuando veo aquí a un hombre enviado de Dios, yo no me voy a apartar de eso, ¿eh? Cualquiera puede decir, si un fariseo lee esto va a decir, ese hombre no era de Dios. Un religioso va a decir, ese hombre no era de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser de Dios? Míralo cómo está vestido. Se persinaban los fariseos. Mira cómo se viste. Eso no es de Dios. Mira lo que come. Eso no es de Dios. Ahora mira, es un sacerdote. Y está gritando en el desierto como un loco. Pero a los fariseos les hervía la sangre cuando veía que lejos de ir a la sinagoga, la gente iba
a escuchar a Juan. Pues cómo no va a ir si les ofrecen libertinaje. Bueno, yo no veo que Juan esté diciendo hagan lo que quieran. Juan está diciendo arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar. Déjense de patrañas. Déjense de sentirse buenos cuando no lo son. Busquen a Dios y arrepiéntanse, porque el Señor es cercano al hombre y el hombre tiene que reconocer su maldad, eso es lo que decía. Y los bautizaba, porque él fue enviado a bautizar, y los bautizaba, y la gente venía a Juan, hermano, cosa que no hacían con los fariseos. La gente venía a Juan confesando sus pecados y siendo bautizados por él. Ese es el evangelio, no el que tú le digas a una persona que se viste así se va al infierno. No, deja que él reconozca por la presencia de Dios en ti como Juan que yo estoy mal. Esa es la obra del Señor. Hay que romper todos los actos religiosos. Y le voy a enseñar qué son, porque vamos a dejar de hacer cosas, mire, actos religiosos. Y yo empecé diciéndole cosas que tú dices, pero no vives, es un acto religioso, aunque lo que digas sea correcto, Jesucristo un día le dio un consejo sabio a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos, así que todo lo que oigan que ellos dicen, háganlo, pero nunca hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no viven. Y lo extraño es que muchos querían seguir a Juan y vivir como él vivía. Y lo que a mí me asombró y me llenó de alegría es ver el texto que sigue. Mire, voy a leer desde el 5. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¡Wow! Lo sorprendente es que incluso muchos fariseos y saduceos, gente religiosa, también venía a Juan. Eso a mí me impresiona, que los mismos detractores y gente que decía: no, ese hombre está loco, ese hombre no es de Dios, ese hombre está endemoniado, ese hombre no obedece la ley. Y la pregunta es: ¿y qué hacían ahí? Entonces él veía que llegaban fariseos y saduceos con todo y su ropaje y su amén, aleluya, santo, santo, y estaban ahí como diciendo: ¿qué habla este loco? Cuando él los veía que se querían bautizar también, esa nueva moda, ese nuevo evento que Juan hacía de sumergirlos en agua, ellos también decían: oye, ¿me pueden juntar con ustedes y me pueden meter también al agua? Y él decía: generación de víboras. Tremendo, ¿Quién nos enseñó a huir, a escapar? Como les dije que el Señor está cerca, que el reino se ha acercado, ahora sí les entró miedo, ¿verdad? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y dejen de andar diciendo: ay, Abraham es nuestro padre. Mira, mi hermano, mira, evangélico, mira, pentecostés. Necesitas vivir lo que crees, no nada más te andes jactando que eres un hijo de Dios. Haz frutos dignos de arrepentimiento. Y deja de andar diciendo: hoy los evangélicos nos vamos a ir al cielo y en el arrebatamiento, y allá en el cielo yo tengo una casa. Cálmate. Piensa diferente, arrepiéntete y vive como un arrepentido. Deja de andar viviendo en una falacia que tú mismo no aplicas a tu vida. Alguien dígame amén ahí. Porque eso es lo que les digo. Es más, yo estoy siendo suave con lo que digo que con lo que les digo. Juan, creas. Digo, se puede levantar hijos aún de las piedras. Así que la gente que tú menos crees, Dios la puede llamar su hijo si Él quiere ahorita. Y el que tú juraste que se iba al infierno, Dios puede llamarlo hijo hoy.
Y te va a doler mucho porque según tu tradición religiosa, él tiene que hacer esto, luego hacer esto, luego hacer el otro y luego hacer el otro. Te vas a sorprender, les dijo Juan, cuando sepas que Dios llama al hijo a quien él quiere llamar hijo. ¿Sabe que en esta sala hay jóvenes que están aparentando ser cristianos? Sí, porque ellos no tienen una relación con Cristo. Ellos no aman a Jesucristo. Ellos vienen, asisten, papá los trae, y si no los trae, pues los castiga, les jalan las orejas y están ahí a la fuerza. Pero su relación con Dios no es genuina. Es su religión. Es su religión, es costumbre. Es como aquel que dice, yo soy católico porque mis padres eran católicos. Sí, así también hay en el pueblo evangélico muchos evangélicos porque sus padres eran evangélicos. Y eso es una religión. Hacen cosas que ellos mismos no saben, ni entienden, ni las practican, ni quieren practicarlas porque solo las aprendieron, pero no las hacen. Sí las recomiendan a otros, pero ellos no las hacen porque ellos no tienen una relación con Jesucristo. ¿Y quién cree que apareció, hermano, en la escena en Mateo 3? Usted lo sabe, usted lo ha leído, yo se lo he dicho muchas veces. Entonces vino Jesús de Judea a Galilea para ser bautizado. Wow, a mí me sorprendió esto, me sigue sorprendiendo y saco 1000 prédicas de esto. Entonces Jesucristo apareció en el lugar que nadie pensaba, con el predicador que nadie se hubiera imaginado, con Juan, el loco de los locos. Entonces el Mesías venía, imagínense a Jesús diciendo, hoy voy a ir al culto. ¿Voy con los fariseos o voy con el loco de Juan? Y Jesús dijo, estoy en Judea, lo mismo me queda ir a Jerusalén que ir a Galilea. Si voy a Jerusalén como soy un maestro, bienvenido maestro. ¿Quieren leernos algo? Le dan un pergamino y él lee. Entra en la sinagoga, lo reverencian, lo reconocen como maestro y le dan su lugar. Y si voy a Juan, yo tengo que obedecer lo que Juan diga. Aquí me van a exaltar y decir tú, van a ser los religiosos lo que suelen hacer. Pero si voy con Juan, voy a oír gritos, regaños. Así que Jesús vino de Judea a Galilea y se puso a disposición de Juan y le dijo, bautízame. Bueno, ese acto nos debe de romper la cabeza a los evangélicos, porque a veces uno se pregunta, ¿y a dónde querrá ir Dios hoy al culto? ¿Sabe que a Dios le gusta estar donde está su pueblo? ¿Sí lo sabe? Recuerda que Dios nos dijo que Él va a donde nosotros vayamos y Él quiere que nosotros vayamos a donde Él vaya. ¿Y a dónde quiso ir Jesús? A donde no había religiosidad. Grábese. A donde no había religiosidad. Hermano, a donde no había, hasta este punto le digo, la religiosidad, aún en los evangélicos, limita, impide que Dios se manifieste en nuestras vidas. La religiosidad impide que el Espíritu Santo caiga sobre nuestras vidas. La religiosidad impide que Dios hable a nuestras vidas. La religiosidad impide incluso que podamos ver todas esas cosas. Todo hermano, todo pensamiento, toda palabra que no está fundada en la relación con Jesucristo es una religión. Haz lo que digan, pero no hagas lo que hacen, porque dicen y no hacen. Y atan cargas pesadas a los hombres que ellos mismos no quieren llevar. Pero mire, hermano, a mí me sorprende cuando leo esto y sigo la historia bíblica porque mire, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Híjole, aquí sí ya me empezó a preocupar, digo, mientras que sean los discípulos de los fariseos, pues se parecen a sus maestros. Pero ¿sabe quiénes vinieron a Jesús? Los discípulos de Juan. Y le dijeron esto, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahí está el pecadote. Ojo, pronto les contaminó la religión. Y ellos eran libres, ¿Dónde escucharon el evangelio? En el desierto. ¿De quién eran discípulos? De Juan.
Hágame el favor, ¿en qué momento estos empezaron con estas patrañas? Ah, mire, es que ellos se dejaron influenciar por los fariseos, que siempre estaban a zorrilla y a zorrilla, y a ver si ustedes fueran de Dios, ¿por qué se visten así? A ver si tu pastor fuera de Dios, ¿por qué juega fútbol? A ver si ustedes fueran de Dios, ¿por qué no dice templo? ¿Y por qué están en una bodega y en un santísimo templo? Y cosas que lo que sea. Yo ahorita se me ocurren cosas, hermano. Pero lo que sea, que si el pelo, que si el velo, que si la alabanza, que si lo que sea, que si el talento, que si hasta los baños puede ser que afecte también. Y los discípulos de Juan estaban bien, corrían bien, habían sido instruidos por un maestro loquísimo, hasta las cachas. Y ellos sabían que lo único que Juan les pidió es que se arrepintieran o no, y que fueran bautizados. Luego ellos siguieron a Jesús y Jesús era exactamente igual, porque aquí está. Entonces vinieron estos señores y a Jesús, y entramos nada más que tenemos una duda. Amén. A lo mejor la duda es cómo voy a ir con mi esposa y la voy a amar. Señor Jesús, dime cómo voy a tener una buena relación con mis hijos. A lo mejor ellos tienen esa duda, que es de lo que yo enseño, dice Jesús. Perdonar, llevar una milla extra, amar al prójimo, amar a los enemigos. A lo mejor tienen una duda de esa, pero ¿qué cree? Los religiosos de eso no tienen duda porque eso no lo quieren hacer. Pero mire, vinieron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿por qué nosotros sí ayunamos y las demás congregaciones todas ayunan? ¿Y tus discípulos no ayunan? ¿Discípulos de quién eran? De Jesús, a los que no ayunaban, ¿no? Así que no era otro grupo. Ah, bueno, pero se lo dijo a un grupo que no era cristiano, no, se los dijo a los originales, a los verdaderos, a los de verdad cristianos. Y ya los discípulos de Juan se habían contaminado de la religiosidad. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Y sabe qué les refutó en su cara? Lo que muchos evangélicos es bueno refutarlo en nuestra propia cara. Para ti Jesús, ¿quién es, mi hermano? Porque si tú tienes una religión con Jesús, ayuna todo lo que quieras y ora 40 días, 40 noches y pégate con un látigo y vete de rodillas de aquí al Portón y a Oaxaca y a donde quieras. De todos modos, frito estás. Pero Jesús está hablando de personas que tienen una relación con Jesucristo. Una relación íntima, porque le llamó esposo, novio, el amor de sus vidas. ¿O no es lo que está diciendo? ¿Puede una persona que está enamorada del Señor estarse condenando, latigando y lacerando su cuerpo a través de métodos religiosos? Póngame atención a lo que le voy a decir. No estoy hablando del ayuno bíblico, estoy hablando del ayuno que los religiosos imponían. Porque si usted se acuerda en Isaías que Dios le reclama a Israel que la manera en que ellos ayunaban no era la correcta, ¿eh? ¿Acaso es el ayuno que yo escogí el que ustedes practican? ¿Es el ayuno que yo escogí que estés ayunando y pongas cara de muerto y te pelees con tu hermano? Y seas un mala onda con tus empleados y golpees en la cara a los débiles. Eso es lo que yo quiero, dice Isaías. ¿Acaso eso es yo que yo pedí? Yo quiero que ayunen así. Yo no quiero que ayunen así, dice Isaías. Yo quiero que cuando ustedes ayunen compartan su pan con el hambriento. Que tengan amor y misericordia entre ustedes. Ese es el ayuno que yo quiero. Pero los religiosos no habían enseñado el ayuno así. Y pronto los discípulos de Juan fueron contaminados. Porque ellos, ese ayuno que enseñan es un acto religioso y no es el ayuno del Señor. Ahora, el Señor manda a ayunar, pero como se lo estoy explicando, así. Que por mi relación con papá, oye, ya son las 5 de la tarde y mi hambre me dio. Ese es el ayuno que yo escogí. Estaba tanto con papá, orando, meditando. Mi estómago nunca sintió hambre, mi mente no pensó en comer, porque la comunión con mi papá, con mi Señor, con mi novio, con quien tengo una relación, con mi esposo, me hizo olvidarme de comer. Excelente, ese es el ayuno que mis discípulos hacen, ayunarán. Pero miren lo que dijo en el verso 16 y 17 para que nadie lo saque de contexto.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y lo hace peor la rotura. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el odre se rompe y el vino se derrama y los odres se pierden, pero se echa vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva. ¿De qué estaba hablando? De no puede uno tener la vida religiosa y querer la libertad en Cristo, porque eso va a romper todo. El vino nuevo se echa en corazones nuevos. La palabra de Dios, la libertad y la gracia se ponen en corazones nuevos, no contaminados de religiosidad, no contaminados de levadura, de actos religiosos, de apariencias, de liturgias, de cosas que tengo que hacer para agradarle a Dios. Eso no es lo que el Señor estaba enseñando, mis queridos hermanos. Estaba diciendo, no, vino nuevo en odres nuevos. Ustedes ya se están contaminando del tema religioso. Es más, ni siquiera dijo acerca de si sus discípulos estaban bien o mal. Él dijo, no, aquí ya agarraron un vestido viejo y le quieren poner un parche nuevo. Y mire, mi hermano, por eso es bien complicado que alguien, por eso dije alguien religioso, acepte el evangelio. ¿Por qué? Porque ya está viciado de actos que tiene que hacer, de liturgias, de mandamientos, de doctrinas, de costumbres evangélicas, y le va a costar creer. Preferible va a decir, son del diablo, esto está mal, a vivir en esa libertad con la que fuimos llamados. Por eso Dios no pone un remiendo de ropa nueva, un trapo, un pedazo de tela nuevo en un vestido viejo. Dios no lo va a hacer, porque eso va a romper la vida de la persona, va a destruir todo. El vestido nuevo no se parcha, es nuevo completo, y el vino nuevo se pone en recipientes nuevos. Cuando la gente ve Lucas 5, ya le mostré cómo cambiaron los discípulos de Juan. Vaya a Lucas 5, el mismo pasaje, pero las mismas historias, pero quiero que vea esto. Lucas 5, 27. Miren, vamos aquí. Jesucristo un día llamó a un hombre que estaba recaudando impuestos. Ningún discípulo, ningún fariseo llamaría a ese hombre, porque era judío, sí. Era creyente, sí. Pero el problema es que tenía un trabajo para ellos inmundo. Él cobraba impuestos. Y para los fariseos y para los religiosos de la época, ese hombre era un traicionero. Porque los que cobraban los impuestos era Roma, y él, siendo judío, trabajaba para Roma cobrándole los impuestos a sus mismos hermanos judíos. Así que era como un traicionero, ahora se vendió con el enemigo. No los querían. Así que un fariseo hubiera dicho, este jamás lo vamos a aceptar en la sinagoga, en el templo, aleluya, amén. No lo vamos a aceptar porque él se va a ir al infierno porque cobra impuestos. Pero mire lo que pasó. Después de estas cosas, verso 27, Lucas 5, 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, wow, bien dijo Juan, porque Dios puede hacer hijos aún de las piedras, y ustedes nunca se iban a imaginar que el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, le diría a Leví, a Mateo, a ti, a mí, a Irving, vente conmigo. Se iban a arrancar, no puede ver, no le digas que cómo lo vas a salvar de la noche a la mañana, que lo que era, tiene que hacer la primera comunión y la confirmación, y tiene que ir al discipulado y a la escuelita dominical. Tú sígueme, le dijo. Wow. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete. Wow. En su casa. Pero dice, entonces Leví hizo un gran banquete en su casa y llamó a sus amigos. Ya se imaginan los amigos de Leví, ¿no? Una banda de loquillos también, echando palabrillas y todo. Vamos, que va a haber un predicador. Conocí a un maestro y los invito a mi casa. Y en tu casa, ¿qué va? Reventón, pero conocí a un maestro. Yo quiero que vayan a sus cuates, a sus camaradas, amigos de él. Yo no creo que Leví les ha de haber dicho, aleluya, te invito a una predica. No, vamos a mi casa, vamos a ver cotorreo. A ver cotorreo.
Y él juntó un montón de gente, hizo un gran banquete e invitó a Jesús ahí. Muchos publicanos, dice, estaban ahí. Y Leví le hizo ese banquete y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Mucha gente, gente X, gente del mundo, gente que no era religioso, eso es claro, nos queda. Los escribas me parecían murmuraban, como me da gusto esto, contra los discípulos. Así que agarraban a los discípulos y les pegaban. Mira, tu maestro, fíjate nomás esa. Mira con quién va a ir a comer. ¿Ya viste a los que están adentro de la casa? Pura jodita. Y ahí está tu maestro, no que el Mesías, no que nada. Y los discípulos dicen, así le pasa a muchos evangélicos, ¿eh? ¿Y tú quieres ir a la fiesta? Pues yo sí, pero ya me metieron zancadilla. Que eso está mal. Y es que de veras el Mateo, pues sí, es un traidor. Y yo por esos ahí, no, yo qué voy a ir. No, yo no voy, me persino. Pueblo evangélico. El día que quieres ganar a paso del macho, deberías ver las cosas como Dios las ve. Pero sobre todo romper toda la religiosidad que a Dios le estorba mucho. Y aquí está nuestro maestro, ¿eh? Ya no es Juan, ahora es Dios mismo, yendo a la casa de este hombre. Él lo llamó y lo llamó. Jesús lo llamó. Y le vi emocionado, hizo una fiesta para Jesús. ¿Usted ha hecho una fiesta para Jesús en su casa? Espiritual, emocional, gloria al Padre. Quiero que Cristo esté hoy en mi mesa. No se condene, Dios va a estar ahí. Pero usted debe de saber a quién está invitando, porque le vi los piensan cosas. Pero miren, eso sí, empezaron a murmurar contra ellos, contra los discípulos, y le dicen, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Wow, cachetado con guante blanco y váyase para su casa rapidito. Si tú te crees santo, mi hermano, gloria a Dios. Si Dios te ha santificado, gloria a Dios. Si tú eres una persona que no vive en pecado, gloria a Dios por ti. Tú no tienes necesidad más de Dios. Dios va a ir a la casa del que tiene necesidad de él. ¿Eso está diciendo o no está diciendo? Y dijo, bueno, no sé. ¿Por qué comes con ellos y no con nosotros? Y luego, ¿yo qué ganaría si como con ustedes? Hermano, no es que yo te esté diciendo que Dios no quiere comer contigo esta tarde, solamente te pregunto si tienes gran necesidad de que Dios esté en tu vida. Si hay una necesidad en tu corazón, porque papá coma con nosotros esta mañana, esta tarde, con tu esposa, con tus hijos. Sé que hay cosas malas, sé que hay cosas que no están en orden, sé que hay pósters de demonios en tu casa. Jesús no tiene problema. Pero Él quiere cambiar tu vida. Si no logra cambiar tu vida, entonces esto no va a funcionar. Porque si no cambia tu vida y 8 días quieres que Jesús vuelva a ir a tu casa, entonces tú eres los de el otro bando, que no tienen necesidad de Dios, pero tampoco quiere que coma con otros. ¿Lo ve? Terrible, ¿no? Eso. Pero vean lo que dice el verso 33. Entonces ellos le dijeron, bueno, haz lo que tú quieras, eres el maestro, eres Dios. Y Dios dice, pues bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ni modo que alguien me diga lo que yo voy a hacer. Un predicador de rancho, de Paso del Macho, me diga cómo yo tengo que optar. Voy a hacer lo que yo quiera. Y voy a llamar hijo a quien yo quiera llamar hijo, no a quien ustedes digan. Y voy a salvar a quien yo quiera salvar, no a quien ustedes pongan en la lista. Amén, dijo el pueblo evangélico. Perdón, papá, que nuestra función no era salvar gente, era compartirles el evangelio. ¿Qué le podemos decir? Pero mire, ninguno, o bien a la otra, los feos comemos con los feos, y ya, no importa, no pasa nada. Entonces le dijeron, a ver, ahí te va otra. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así también los discípulos de los fariseos. Pero ¿por qué tus discípulos comen y beben? Y él les contestó lo mismo. ¿Sabe qué contestó allá en Mateo? Les contestó eso. Ah, sí. Porque
Ellos y ustedes, sus discípulos, se contaminaron de la religiosidad. Escúcheme, hermano. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, muchas liturgias que hace la iglesia evangélica no serían necesarias. Y no estoy diciendo que son malas, simplemente tendríamos que invertir el tiempo en otras cosas. Y terminamos. Vaya rápido a Gálatas. Capítulo 3 de los Gálatas. A los Gálatas le pasó lo mismo, ¿eh? Y mire lo que Pablo le dice a los Gálatas. Capítulo 3 de los Gálatas, ya está ahí. Hágame ruidos evangélicos. ¿Sí? Oh, Gálatas insensatos. Ay, nanita, mano, esto se va a poner feo. Aleluya, amén. Oh, se va a poner feo, dijeron los venezolanos. Esto se va a poner feo, mi hermano. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Quiero pues que me expliquen ustedes, mis hermanos, ¿recibiste el Espíritu Santo por hacer obras de la ley o por el oír con fe? ¡Wow! ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Wow! Y es que a los Gálatas también les pasó lo mismo. Pablo les predicó el evangelio y luego vinieron unos judaizantes y les empezaron a hablar de guardar el sábado, las fiestas, la luna nueva, todos los rituales del judaísmo. Y ellos empezaron entonces a entrar en conflicto y hubo algunos que les dijeron, ustedes han creído en el evangelio de Jesús, sí, pues tienen que circuncidarse. Y ellos dijeron, ¿de veras? Sí, mira, y le leyeron, aquí tiene pacto con Abraham, hay que circuncidarse. Muchos empezaron a circuncidarse y cuando Pablo se enteró, les dijo, mis hermanos, mis hermanitos, ¿por qué sois tan insensatos? Y él hace una pregunta que el Espíritu nos hace a nosotros para que nunca nadie nos engañe. Cuando Dios obra en ti, hermano, eso es teología, de un nivel muy alto, porque la teología más alta es muy sencilla. Cuando Dios obra en ti, mi hermano, ¿lo hace por tu comportamiento o lo hace porque Él tiene la gracia y la misericordia sobre ti? Cuando Dios te ama tanto, ¿lo hace porque te portaste bien o porque Él es Dios y su gracia se derrama? Lo hace por eso. Cuando Dios comparte su Espíritu Santo sobre una persona, lo hace porque ayuna mucho, lee mucha Biblia, hace liturgias, asiste a todas las reuniones, da diezmos, ofrendas, o lo hace porque Él quiere ser bueno con las personas. ¿Recibiste el Espíritu Santo por hacer las obras de la ley o lo recibiste porque oíste y tuviste fe? El Padre quería habitar en tu corazón. Tan necios sois. Habiendo comenzado por la mismísima gracia, ¿vas a esclavizarte a mandamientos de hombres? ¡Wow! El Señor le dice a la iglesia, hermanos, tengan cuidado solo de no portarse como religiosos. Si ustedes, Dios los ha bendecido, conserven esa línea. Y sobre todas las cosas, mis hermanos, tengo mucho que decir, pero tengo que terminar. Yo les encargo que lo básico tienen que hacer por lo menos. Traten de tener una comunión con Jesucristo. Hablen con Él. Traten de tener un encuentro como yo lo tuve. Yo no les podía predicar.